Bueno, yo quisiera invitarles a que abramos nuestra Biblia en el libro de Génesis y que hoy observemos un episodio en la vida de uno de los patriarcas cuya historia nos ocupa casi el 25% del libro de Génesis, y es el patriarca Jacob en el capítulo número 32. Y bueno, voy a tener que hacer un esfuerzo para manejarme con el PowerPoint, pero vamos a hablar sobre los encuentros o el encuentro que puede cambiar nuestra vida, o encuentros que cambian nuestra vida. Y evidentemente uno, al analizar y ver la vida de este patriarca, podemos decir que a partir de ese encuentro con el Señor que él tuvo, ese encuentro hizo un antes y un después en su vida. Y evidentemente yo me he dado cuenta que hay ciertas experiencias en la vida que no podemos decir que somos las mismas personas después que pasamos por esa experiencia. Es decir, algo que nos marca, algo que nos quema el corazón. Fíjense que este hombre hasta el nombre le cambió. O sea, hay cosas que son muy fuertes y son cosas que el Señor soberanamente las maneja y las desarrolla. Y él se esfuerza en que se logre el objetivo que realmente él quiere. Así que vamos a ver en Génesis, capítulo 32, vamos a leer algunos versículos allí, desde el verso número 3, que dice: envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y a partir de allí se comenta lo que le dan: 550 animales. Verso 21. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, concubinas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Y los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió Jacob.
Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Muy bien, que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra a cada una de nuestras vidas. Yo no sé si puedo tener un micrófono en la mano, así yo puedo guiarme aunque sea con la pantalla, porque voy a colocar una secuencia de imágenes. ¿Sí? Bueno, lo que tenemos aquí es lo que se llama una línea de tiempo. Todos, sería bueno como un ejercicio poder a veces diseñar o elaborar lo que es nuestra línea de tiempo. Y en esa línea de tiempo poder observar cómo Dios opera en nuestra vida. Todos los personajes bíblicos tienen su línea de tiempo y vemos que Dios obra de manera intencional en la vida de cada uno de ellos. Él tiene su línea de tiempo, ¿no? Él dice la Escritura que vivió 147 años, nosotros cumplimos 80. Pero ¿qué sería? Uno dice, bueno, mi mamá cumplió 80, y uno dice, ¿cómo desearía tener 80 años? Bueno, él vivió 147, una enormidad de años. Y él, en ese periodo de tiempo de su vida, estuvo en la casa, digamos, en la casa paterna, y cuando Abraham tenía 160 años, su padre tenía 60, ahí es donde nace. ¿Se acuerdan que los papás tenían 40 años y no podían tener hijos? Oran durante 20 años y después a los 60 tienen sus dos hijos, Esaú y Jacob. Hay otros datos que podemos poner. A la edad de 76 años, él es donde engaña a su hermano, lo extorsiona, y donde engaña a su papá, haciéndose pasar por su hermano. O sea, nosotros a veces pensamos que era un joven, no, tenía 76 años. Y a los 77 aproximadamente, él huye a Aram, porque su hermano Esaú quería matarlo. Allí él en Aram está 20 años. Es decir, cuando él está volviendo tenía 97. ¿No? Nosotros diríamos, ¿qué puede hacer una persona con 97? Pero él está volviendo con esa edad y tiene, volviendo, 11 hijos, 2 mujeres y 2 concubinas. Más el ganado y más los sirvientes que él tenía. Cuando él está en Canaán, allí, lo hace durante 33 años. Y en ese periodo en que él está allí, en esos 33 años, le nace Benjamín, muere su esposa Raquel, y su hijo José es vendido y es llevado de esclavo a Egipto. Así que vive esta experiencia de ese tipo. Cuando él tenía 130 años, es que él entra a Egipto, reconocido, digamos, ya el encuentro con su hijo José, y está allí en Egipto durante 17 años y muere a los 147. Cuando tenemos que ver la vida de este hombre, es así, ¿no? Esa es su línea de tiempo. Si podemos ponerlo como un resumen, digamos, podemos decir, es interesante ver que, por ejemplo, las 2/3 partes de su vida, él vivió como él quiso. Le hizo honor a su nombre, fue un engañador, fue un mentiroso,
fue una persona extremadamente egoísta. Él fue un suplantador. Pero en el tercio de su vida, en el último tramo de su vida, es donde él vivió realmente como Dios quería que viva, a partir del encuentro que tuvo con el Señor. Y muchas veces, fíjense ustedes, esto lo podemos ver en muchos personajes de la Biblia. Moisés es un caso similar a este, que nosotros vivimos de una forma, pero no de la forma que Dios quiere. Pero hay ciertas cosas que suceden en nuestra vida que nos tocan tanto el alma y el corazón que Dios nos cambia. Y no tiene que ver con que nos convertimos. Es verdad que cuando nos convertimos cambiamos. Pero, así como la salvación es instantánea, la transformación del carácter no es instantánea. Necesitamos un proceso de tiempo por el cual Dios nos cambia. Y entonces eso se experimentó en la vida de él. Y si lo podemos ver de otra forma, podemos decir así, que él comienza su vida, digamos, como creyente en Dios, mal, ¿no? Porque a veces se empieza mal. Lo ideal en la vida es empezar bien y terminar bien. Hay gente que empieza bien y termina mal. Es decir, toma tantas malas decisiones en su vida que después termina enfriándose su corazón y alejándose de Dios. Él, en un caso contrario, él empieza mal. Es sin lugar a dudas que es mejor en todo caso empezar mal y terminar bien. Pero lo ideal es empezar bien y terminar bien. Dios empieza a tratar con él, digamos, y llega el punto en que él está allí en Peniel. Esto de Peniel diríamos que es el punto de cambio, es lo que hace el antes y el después en su vida, y entonces él puede terminar bien. Esa es la línea de tiempo en la vida de este hombre del Señor. Y sería muy interesante que algún día podamos hacer, y que cada uno pueda hacer su línea de tiempo y descubrir cómo Dios ha estado obrando en los distintos acontecimientos de nuestra vida. Fíjense ustedes, cuando él engaña a su padre y su hermano se entera de que perdió la bendición de la primogenitura, que le recibía el doble de la herencia y que, bueno, era responsable de Saúl por haberla vendido por un plato de lentejas, pero entonces la madre le dice, huí, ¿por qué? Este hombre te va a matar. Realmente esta persona tenía sentencia de muerte, es decir, Esaú quería matar a su hermano, estaba enconado contra él y quería matar. Entonces él decide, bueno, ¿de qué forma me puedo escapar? Me voy a la casa de Labán, de mi tío, el hermano de mi mamá, y se va 1000 kilómetros. Es como si vos decís, bueno, me voy de acá a Mendoza, 1000 kilómetros, y me voy caminando, y me voy a lomo de burro, o a lomo en el caso de él, de un camello, y él hizo los primeros 100 kilómetros, y en ese trayecto, cuando él va a dormir, tiene ese encuentro con el Señor. Y en ese encuentro con el Señor le dice el Señor, vos te vas a ir, pero vas a volver. Y yo te voy a bendecir. Y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Así cuando él inicia su éxodo, su viaje para irse a una tierra extranjera, se fue con una promesa de que él se iba, pero él iba a volver y Dios lo iba a multiplicar y le iba a dar una gran descendencia. Fíjense una cosa importante. Siempre que un gran acontecimiento va a suceder en nuestra vida, Dios habla en nuestro corazón. Y siempre tenemos que registrar las promesas que Dios nos da cuando estamos frente a determinadas situaciones. Puede pasar que tal vez hicimos el devocional ese día como cualquier día, pero ese día, eso que estaba escrito ahí era para mí. Yo sentí que el Señor tocó mi corazón y es más, lo subrayé en mi Biblia. Es más, en mi libro de notas lo escribí. Es más, ese devocional lo archivé porque sentí que Dios me estaba diciendo algo. Ahora, él no sabía lo que iba a pasar estando en Madián. En Madián, allá en Padán Aram, en Aram, iba a estar 14 años siendo engañado por su suegro. Cuando él se quiere venir, el suegro le dice, no, quédate, yo te voy a pagar un sueldo. Lo retuvo 6 años más y pasaron 20 años. Y él se fue solo y pasados 20 años ya tenía 11 hijos y digamos, y Dios lo bendijo en los últimos 6 años económicamente muchísimo. Y viene hacia su tierra, pero tenía algo en la mente que lo tuvo durante
20 años y no se lo podía borrar. Algún día me voy a tener que encontrar con mi hermano y mi hermano me va a querer matar. ¿Y yo qué voy a hacer? Y ahora que Dios le dice, volvete a tu tierra, él está volviendo, pero él sabe que se va a encontrar con su hermano. Y entonces cuando él llega a tierra de Canaán y él está por cruzar el vado de Jaboc, y entonces dice, voy a mandar algunos siervos para que vayan a la parte sur de Edom y se encuentren con mi hermano y sepan que yo voy. Y entonces los siervos vienen con el reporte y dice, sí, Esaú viene, pero no viene solo. Tu hermano de 97 años viene con 400. Ahora, fíjense, o sea que el problema se agrava. ¿Por qué? Porque no solamente el hermano que lo quería matar viene, sino que viene con 400 soldados. Le dice, me mata a mí, mata a mi esposa, mata a mis hijos, mi descendencia, se queda con todo, pierdo todo. Y en ese momento se entra en una crisis, porque todo se puede perder en un momento. Se oscurece el panorama. Fíjense que en uno de los versículos que leímos dice que era de noche y él estaba solo. Eso es muy ilustrativo. Hay momentos en la vida en que es como que estamos solos frente a una realidad muy adversa. Y bueno, y ahí del sur venían para encontrarse con él Esaú. Fíjense, Esaú vivía en la parte sur y él venía con los 400. Él estaba aquí y ya habían cruzado, habían mandado todo el ganado con sus siervos, habían mandado los dos campamentos, las esposas habían pasado y él se queda en la parte norte, todos habían pasado a la parte sur, todos venían para acá abajo, y él se queda allí en Peniel, solo en la oscuridad. No sé si alguna vez te tocó vivir una experiencia de ese tipo. Ahora, nosotros al leer estas historias las hemos tratado de imaginar, pero a veces es diferente cuando las vemos. Vamos a ver en unos 3 o 4 minutos cómo fue ese encuentro de Jacob con el ángel en Peniel. ¿Podemos ver? Después de 20 años iba a ver a mi hermano por primera vez. Dejé el campamento y comencé a caminar, desorientado, sin rumbo, afligido, clamando a Dios por misericordia. Dios mío, perdóname. No soy justo, ni digno de tu favor, pero te imploro que me liberes. Irte ahora. Bendíceme, por favor. Te lo pido.
mientras no me bendigas. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque como príncipe luchaste con Dios y con los hombres, y prevaleciste. ¿Y tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dímelo, lo imploro. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Yo soy Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitudes de naciones saldrán de ti, y reyes procederán de ti. La tierra que es de Abraham tu abuelo, y de Isaac tu padre, te la darán a ti y a tu descendencia. Fíjese que interesante ver que el Señor está tratando con una persona adulta. Cualquiera diría, bueno, ya tengo tanta edad, ¿qué plan Dios puede tener para mi vida? Pero estaba en un punto ideal de su vida, donde las experiencias que había vivido en el pasado podían servir para que Dios las usara y hiciera de él el hombre que quería que él fuera. Así que esto hace que uno pueda valorar realmente las experiencias de la vida y los años que el Señor ha depositado en nosotros en el transcurso del tiempo, que son realmente muy valiosos para su plan. Este es el vado de Jaboc, 10 metros de ancho, es un afluente del Jordán, y hay partes que se pueden pasar caminando. Me gustaría que podamos ver tres cosas importantes en este encuentro que cambió la vida de este hombre. En primer lugar, la lucha con Dios. En medio de esta experiencia, en la noche, en medio... No sé si pueden prender las luces ya. ¿Están todas? ¿Sí? Ya hace tiempo. Bueno, este hombre, en medio de esta experiencia que tenía que vivir y que él podía perder todo, se traba en una lucha con el Señor. En esta lucha con el Señor, decimos el Señor porque la mayoría considera que esto es una cristofanía. Él dice, he peleado con Dios, he visto a Dios cara a cara. Es decir, y aún Oseas, cuando habla en el capítulo 12, versos 3 y 4, habla del encuentro de Jacob con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová en la Biblia es el Señor Jesucristo, es una manifestación reencarnada del Señor. Así que él tuvo un encuentro como el que tuvo Moisés, como el que tuvo Josué con el Señor, y se trabó en una lucha. En medio de este desconcierto, en medio del temor, en medio del gran temor que él tenía, Dios se aparece y él lucha con el Señor. Y esto es ilustrativo, porque cuando a nosotros nos sucede lo inesperado, o cuando nosotros tenemos que afrontar un tiempo difícil en nuestra vida, cuando el temor nos hace una visita a domicilio y se manifiesta en nuestros corazones, entramos a preguntarnos muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite tal cosa? ¿Por qué me sucede tal cosa? ¿Por qué Dios quiso tal cosa? Y uno comienza a cuestionar si la voluntad de Dios realmente es buena, si lo que estoy viviendo necesariamente tiene que ser doloroso, o si es necesario que yo tenga que vivir una experiencia de este tipo. Y a veces llegamos a pensar de que lo que nosotros consideramos lo mejor es lo mejor, porque uno lo está viviendo de esta forma y tal vez creemos que es lo mejor y no es lo que Dios está permitiendo en nuestra vida. Una cosa es mirarlo desde afuera y otra cosa es mirarlo desde la experiencia misma. Y una vez escuché que hay 3 todos que son importantes tener en cuenta en situaciones de este tipo. En primer lugar, todo proviene de Dios. Todo lo que nos sucede. ¿Ustedes se acuerdan el caso de Job? Jehová dio, Jehová quitó. O sea, se ve al Señor como el dador de las cosas y aquel también que quita las cosas. Y es el Señor que está permitiendo, está manejando, está controlando todas las cosas que nos suceden. Nosotros podemos decir, bueno, si este es el diablo hace su obra, es verdad. Pero Martín Lutero decía, el diablo, diablo de Dios.
como dicen, aún el diablo termina siendo un siervo de Dios, porque Dios va a usar su maldad para beneficio de sus hijos y de su pueblo. No hay nada en el mundo que no esté bajo el control absoluto del Señor. No hay nada que pueda suceder que Dios no lo permita. Ni aún cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios no lo sepa. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Así que todo proviene de Dios. Y nosotros haremos bien en tener esto claro en nuestra mente. En segundo lugar, no solamente todo proviene de Dios, todo es para nuestro bien. Es el otro todo. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nosotros tal vez hay cosas que no las podemos ver en un momento, pero al paso del tiempo nos damos cuenta que fueron necesarias para nuestra vida. Y el resultado final, el producto final de la experiencia en el paso de los años fue altamente positivo. A veces lo descubrimos después de 10 años, a veces de 20 o de 30 años. Y decimos, esto realmente fue beneficioso para nosotros y para nuestra familia. Pero el tercer todo es, todo lo puedo soportar. 1 Corintios capítulo 10, verso 13 dice que no nos ha venido una tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, y junto con la prueba nos dará la salida. Eso significa que bajo el control del Señor, todas las cosas que nos suceden en la vida están como testeadas, están como controladas, están como estudiadas por el Señor, pasan por su escritorio y dicen, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y entonces, si algo llega a nuestra vida, es sencillamente porque lo podemos pasar. Y podemos salir vencedores en medio de esa prueba. Así que, en medio de esa lucha, uno se cuestiona cosas, ¿y por qué esto? ¿Y por qué en este momento? ¿Y por qué a mí? Y alguien dijo, ¿y por qué a mí no? ¿No? Hay muchísimas experiencias que nos pueden tocar. Desde la salud, desde la economía quebrantada, desde un hijo rebelde, hasta un desempleo, una crisis familiar, una crisis en la iglesia, una crisis ministerial. O sea, pueden pasar un montón de cosas. Nosotros quisiéramos tener todas las cosas bajo control. Nos gusta tener todo bajo control. Y yo me he dado cuenta de una cosa, que a Dios le encanta sacarme las cosas del control. Y decirle, déjame que yo manejo. Dejá que yo lo voy a hacer. Vos tenés que confiar. En todo caso, si Dios le dijo 20 años atrás, yo te haré llegar a y te haré volver, y te cuidaré y te ayudaré, él tenía que recordar que Dios 20 años atrás le dijo eso. Hay muchas personas en la Biblia que pasaron vivencias espirituales iguales. Por ejemplo, si uno va al capítulo 20 del libro de Jeremías, se encuentra con un hombre que está diciendo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo. Y él se propone no hablar más en el nombre de Dios, pues se sentía como que la experiencia espiritual de haber respondido con sí al llamado de Dios fue negativa en su vida, porque tenía enemigos políticos, religiosos y hasta amigos que querían traicionarlo. Y entonces dice, voy a dejar todo. Pero Dios le había dicho a él, en el capítulo 1, en el verso 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Te das cuenta? O sea, habían pasado casi 20, 30 años, y Dios nuevamente le tiene que volver a decir, esto ya te había dicho, era así la cosa, pero yo también te dije que estaría contigo para librarte. Por eso es tan importante que en nuestra vida llevemos un registro de las veces que Dios nos habla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que enfrentar una situación especial en la vida, tiene mucha relación con cosas que Dios ya nos dijo anticipadamente que iban a suceder, o
que nos servirían como promesas de aliento para transitar realmente esos tiempos difíciles en nuestra vida. En segundo lugar, el sometimiento a Dios. Él estaba en medio de esa lucha y es como que quería vencer. Y en medio de esa lucha, él le dice al Señor: dame tu nombre, ¿cómo te llamas? Y el Señor no le dice el nombre. Cuando una persona da su nombre, es como que le da un poder a la otra persona en la cultura hebrea. Y entonces cuando el ángel o el Señor le dice: ¿cuál es tu nombre?, él dice: Jacob. Y suceden dos cosas en ese momento. En primer lugar, él se da cuenta delante de quién estaba. Y él tiene que aprender a someterse delante del Señor que estaba peleando. Él reconoce que la persona que estaba delante de él era superior a él. Por eso le dice: bendíceme. Él estaba peleando, pero no se sentía superior. Y otra cosa que sucede acá, cuando el Señor le pregunta su nombre, él dice: Jacob. Para nosotros tal vez eso no tiene ningún significado, pero para él sí. Que toda la vida te llamen suplantador, embustero, engañador, mentiroso, es tu nombre. Él representaba fielmente, fielmente su nombre. No sé si vengo de Mendoza 8 días, llegué anoche, no sé si me habrá dado alguna alergia. Bueno, él representaba su nombre a cabalidad, porque él había sido un engañador de su hermano, de su padre. Era un mentiroso. Pero cuando él está diciendo Jacob, está reconociendo su pasado. Y cuando uno vive una experiencia donde está en una lucha espiritual y la prueba llega a nuestra vida, uno tiene que aprender a dejar de luchar y tiene que aprender a rendirse a Dios. Uno tiene que estar dispuesto a someterse al Señor y a reconocer delante de quién está. Y también aprovechar ese momento para reflexionar y mirar cómo está su corazón. Tal vez para hacer su mea culpa, porque la experiencia que él estaba viviendo estaba muy relacionada con el tipo de vida que él llevaba. Necesitaba un encuentro para cambiar. Jacob no podía ser la misma persona para vivir esta etapa del tercio de vida que le quedaba como Jacob. Necesitaba ser diferente. Si él iba a ser el patriarca que Dios iba a levantar, si el pueblo de Dios que iba a estar poseyendo la tierra prometida se iba a llamar Jacob, no iba a quedar muy bien. Tenía que tener otro nombre. Es decir, que algo tenía que pasar en la vida de este hombre para que el futuro sea diferente. Entonces él tenía que reflexionar, pensar, reconocer quién era él. Alguien dijo una vez: si nos tendrían que poner el nombre de acuerdo a cómo somos, ¿cómo nos llamarían? ¿Perezoso? ¿Pesimista? Ahí viene el negativo. Que te llamen así 97 años, vos te imaginás. Llega un momento de decir: sí, la verdad que soy así. Pero él dijo: está bien, me hago cargo.
yo soy el suplantado. Una de las cosas que hacen ciertas experiencias de nuestra vida es que uno mira hacia adentro. Uno hace introspección. Y uno, haciendo introspección, comienza a identificar las cosas que uno debe cambiar, las cosas que están mal, lo que deberíamos llamar por su nombre, que son pecados. Claro, uno diría, sí, pero yo no maté a nadie, yo no robé, yo no estafé a nadie. Sí, pero sos orgulloso. Sí, pero vos sos una persona ingrata. Es un pecado. Sí, pero sos egoísta. Eso es un pecado. No tenés contentamiento. Siempre estás mirando lo que te falta y no te alegras por lo que tenés. Eso es un pecado. Lo que se llama los pecados respetables. Pecados con los cuales uno convive y uno se acostumbró tanto a ellos que no los identifica como malos. Pero en medio de una situación adversa, difícil, Dios nos hace afinar la puntería o nos coloca los lentes adecuados para que podamos ver cosas que antes no veíamos. Y uno dice, eso estaba en mí, eso no, estaba y está. Son cosas que hay que identificar. Es como que el Señor nos da un largavista para mirar, o un microscopio para mirar dentro del corazón y ver cosas que están. Y lo bueno es que uno en medio de esa situación tiene que hacerse cargo y decir, yo te pido perdón, Señor, por esto. Son cosas que tienen que salir de mi vida. Porque evidentemente, nada más que las crisis ponen de manifiesto quién soy y qué hay dentro de mi corazón. Cuando todo nos va bien, todo lo malo está escondido. Cuando uno está atravesando una situación difícil, uno se transparenta, sale de uno, o debería salir. Las cosas que uno tiene que identificar, para que luego de identificarlas, sacarlas de la vida, comenzar un proceso de santificación en la vida. Así que él tuvo que reconocer su pasado. Y esto creo que es un punto muy importante en la vida de un cristiano, en su etapa de su proceso de santificación, de poder estar identificando cosas con las cuales convive. Por ejemplo, en el libro del Cantar de los Cantares se habla en el capítulo 2, verso 15, de cazarnos las zorras pequeñas, las zorras que hacen perder las vides en cierne, sí. Son las vides que están largando fruta. En la etapa de la fruta todavía no está la uva, está la fruta. Y están en cierne, largan un hermoso aroma, pero allí las zorras lo que hacen es no comerla, porque no son uva todavía, pero sí hacen destrozos. Entonces escarban y que impiden que el proceso de pasar de flor a fruto, para que luego se levante la cosecha y se haga vino, se corte. ¿Qué significa cazar las zorras pequeñas? Es identificar. Cazar significa tomar con firmeza. Identificar, tomar con firmeza y sacar de su operación aquellas cosas que están queriendo romper procesos en nuestra vida para una vida fructífera. Por ejemplo, en un noviazgo puede haber zorras pequeñas que se meten para que el proceso de que eso termine bien no se cumpla. En un matrimonio, que la familia siga en el camino del Señor, una zorra pequeña se mete para que se disuelva o algún corazón se enfríe. Bueno, así en el ministerio, en todo. Entonces, es algo que está conviviendo. Está la zorra ahí dando vueltas, es pequeña, no se ve, pero hace su destrozo. Uno tendría que aprender a identificar. Por ejemplo, nosotros lo vimos en la iglesia, el pecado de la impiedad. ¿Usted con qué asociaría la impiedad? Diría, este es un impío. Es una persona, un ateo, una persona blasfema de Dios. Resulta que la palabra impiedad tiene relación con no tener en cuenta a Dios, es ser lo opuesto a una persona pía. Entonces, la persona
impía es una persona que no tiene en cuenta a Dios. Como por ejemplo, un cristiano que no consulta a Dios para tomar decisiones en su vida. ¿Qué es un impío? Porque Dios no es parte de las decisiones de su vida. Toma un trabajo, no consulta a Dios, se pone en hoy, no consulta a Dios, decide cambiarse del lugar de donde va a vivir y después dice, oh, Dios bendice, pero Dios no formó parte de sus decisiones. ¿Qué es eso? Es una persona impía, porque el corazón no es piadoso para depender de Dios. Entonces la impiedad puede ser un pecado que conviva en la vida de un cristiano y no necesariamente salió a matar a alguien, sino de que está con su corazón frío y alejado del Señor. Bueno, entonces él es como que decide dejar de luchar y someterse al Señor y le pide la bendición, que es el tercer punto, la bendición de Dios. Lucha con el Señor, se rinde ante el Señor, se somete, pero en tercer lugar, él le pide la bendición al Señor. Esto significa que él reconoce que él necesita algo extra para encontrarse con su hermano, que él necesita gracia del Señor, auxilio del Señor, asistencia del Señor, que él necesita el poder del Señor para manifestarse, para que se manifieste en su debilidad. Ahora, noten ustedes esto. Él está orando en los primeros versículos del capítulo 32, diciendo, Señor, acuérdate que tú me dijiste, tengo miedo, Esaú viene, va a matar a mi familia, por favor ayúdame, esto y aquello. Ahora el Señor se acerca a él, ¿y qué hace? Lo deja rengo. ¿No tendría que haberle dado una pastillita o algo, una dosis de energía, como diciendo, bueno, ahora sí, que venga mi hermano, voy a pelear con él y con los 400? No, lo hace más débil. Le desencaja el muslo. Así que este hombre que estaba atemorizado, mal, que no podía ni dormir, porque intentó dormir, se levantó enseguida, hizo pasar a la familia, se quedó solo del otro lado del vado. Ahora ya era de día y resulta que estaba renqueando. Parece que el Señor, en vez de fortalecerlo, lo debilita más. Es que es justamente eso lo que el Señor intencionalmente muchas veces hace. Porque cuando nosotros nos sentimos muy fuertes, que tenemos el control de todas las cosas, nuestra economía, nuestra salud, no necesitamos depender de Dios. Ahora, este hombre de 97 años que no tenía la fuerza para pelear contra 401 hombres, ahora se encontraba más débil todavía. Pero había una diferencia. Él vino solo, por decirlo de alguna forma. Ahora, él y Dios iban a enfrentar a Esaú y a los 400. Y eso cambia todas las cosas. Porque en este momento él estaba rengueando, estaba mal, tenía que aprender a confiar en el Señor. Y que lo que él no podía resolver realmente, lo podía hacer el Señor. El Señor es como que lo preparó un poco con esto. Ustedes se acuerdan que él se escapa. Como también era medio engañador, como siempre, se escapa sin que el suegro se dé cuenta, ¿se acuerdan? Y cuando el suegro se entera, lo entra a perseguir. Y el suegro, a la noche, Labán con toda su gente, dice, mañana lo agarro y lo mato. Y Dios se le presenta a Labán en un sueño y le dice, ni se te ocurra tocarlo a Jacob. Ni se te ocurra. Cuando al otro día se encuentra con Labán, Labán no lo quiso matar. Hicieron un acuerdo en todo caso. Y Labán se volvió y él se fue con su familia. Entonces, cuando Dios está a nuestro lado, aún nuestro enemigo va a hacer las paces, por decirlo de alguna forma. Así que acá se tenía que encontrar con su hermano enojado, supuestamente con la idea de matarlo. Y él se da cuenta de algo, yo necesito la bendición. Hermanos, yo no sé a qué Esaú tenés que enfrentar. ¿Cuál es tu Esaú que viene armado con 400, que te viene de frente y tenés ¿qué es tal vez la soledad? ¿Qué es tal vez la ancianidad?
¿Qué es tal vez la escasez? ¿Qué es tal vez un desafío importante a nivel laboral? ¿Qué es tu universidad, tu facultad? ¿Qué es iniciar una relación? ¿Qué es formar una familia? Uno lo ve como algo que, y podré, no podré, y podré, y no podré. Tiene que ver con la salud. ¿Con qué tiene que ver? Es un Esaú que intimida. Ahora, no hay nada mejor que podamos hacer en esta noche que decirle, Señor, dame la bendición. Bendíceme. La palabra bendecir es una palabra compuesta. Ben es bien. Decir es hablar. Bendecir es hablar bien. Y se relaciona con hacer algo bueno por el otro. Cuando yo bendigo a Dios, hablo bien de Dios. Cuando yo soy bendecido por Dios, Dios me beneficia a mí. Tiene que ver con favor. Cuando yo bendigo a una persona, bendecí y no maldigáis, no significa que yo tengo poder para beneficiar, sino yo bendigo a una persona cuando hago algo bueno por esa persona. Por eso cuando Pablo dice en Romanos, bendecid y no maldigáis, y dice, al que tiene hambre, dale de comer, al que tenga sed, dale de beber, significa que yo bendigo cuando hago algo por los demás, no cuando digo algo. Te bendigo, yo no puedo bendecir. Yo te bendigo cuando oro por vos, o te bendigo cuando te ayudo, cuando te ofrendo, cuando te doy un abrazo, te digo una palabra de afirmación. De esa forma te bendigo, pero no por declaración. El único que bendice de esa forma por palabra es Dios. Ahora, él se da cuenta que necesitaba bendición. Necesitaba que Dios le ponga la mano. Y cuando una persona es bendecida, no necesita más nada. Y no solamente Dios lo iba a bendecir a él, sino de que Dios iba a bendecir a su descendencia. Y no hay una cosa más linda que Dios le ponga la mano a un hombre, a una mujer, y bendiga a través de ellos a sus hijos, y los hijos sean bendecidos, y los hijos de sus hijos, como dice el Salmo 128. Y haya la paz de Dios sobre todos, que es la prosperidad del Señor en todo sentido. Entonces la bendición es algo que no se puede crear. No tiene que ver con habilidad comercial, no tiene que ver con sabiduría, con inteligencia. Excede lo humano. Es lo que yo no puedo explicar. Todo lo que yo puedo explicar lo hago yo. Lo que yo no puedo explicar es lo que Dios hace. Y yo necesito para todo emprendimiento, y especialmente para enfrentar a mis Esaúes, necesito la bendición del Señor. Y humildemente, haciendo el mea culpa de mis pecados, reconociendo mis errores y equivocaciones, decirle, a pesar de todo, yo quiero la bendición, Señor. Y entonces dice que lo bendijo el Señor. Y le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, no serás el engañador, serás príncipe. Martín Lutero dice que Israel es una palabra compuesta. La primera parte significa príncipe o señor, y todo lo que es él, en hebreo es Dios siempre, ¿no? Entonces, el príncipe de Dios. O sea, de engañador a príncipe de Dios. Esa experiencia con él, con el Señor, hacía que Jacob viviera una nueva vida. Porque había tenido un encuentro con el Señor que le había cambiado el corazón. A partir de que él había reconocido su pecado y que él necesitaba la bendición del Señor. Así que el Señor lo deja y se va. Y él se encuentra solo y cruza el vado y va al encuentro del hermano. Él realmente necesitaba la bendición de Dios. Una, no sabía que iba a ser Esaú. Dos, la esposa iba a morir en el parto. Tres, su hijo José le iban a hacer creer que se había muerto. Y de eso iban a pasar muchísimos años. Cuatro, iba a tener que vivir a otro país, aprender o vivir en otra cultura con otras costumbres, en Egipto. Es decir, que grandes cambios iban a venir sobre su vida. Y para esos grandes cambios y esos grandes dolores que iban a venir en el futuro, necesitaba la bendición. Él no sabía que se le iba a morir la esposa.
ni sabía que iba a perder a José, ni sabía que iba a terminar en Egipto, pero sabía que necesitaba la bendición de Dios para el futuro. Hermanos, nosotros no podemos saber qué es lo que va a suceder con nuestras vidas. No sabemos qué va a pasar dentro de media hora, ni qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, qué va a pasar con nuestra economía, qué va a pasar con nuestra vida. Pero si tenemos la bendición del Señor, tendremos la capacitación, la fuerza, el poder necesario para poder hacer frente a cualquier cosa. Porque si Dios es por nosotros, como cantamos, ¿quién podrá ser en contra? Si el Señor nos acompaña, somos mayoría con el Señor. El Señor nos ayuda. Por eso la palabra dice, y Pablo en su experiencia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el Señor realmente todo es posible. La bendición del Señor. Así que se fue caminando. Bueno, los animales pasaron, los siervos pasaron, las mujeres pasaron y quedaba él. Y venía Esaú y sus 400. ¿Qué momento habrá sido eso? Usted piense un poquito, hermano. Una persona de 97 años, caminando rengo, viendo la silueta de su hermano allí en el horizonte, la polvareda de los camellos, viniendo junto con su hermano, y él se encuentra, y allí el hermano se baja, y van caminando y se van acercando. Él le va mirando la cara, a ver qué, tiene cara buena, tiene cara de malo, de vengador o no. Y el hermano viene, tal vez los últimos pasos corriendo, y le pega un abrazo, y le da un beso, y le dice, hermano. Y se abrazan y se funden en una expresión de amor y de cariño y de reconciliación. El que él pensaba que lo iba a matar lo termina perdonando. No podría pensar, bueno, ¿y si cambias de opinión? Porque Saúl le dice, vámonos juntos, yo te custodio. Y él te dice, no. Y se fue uno por un lado y otro por el otro. Y Esaú nunca cambió de opinión. Lo perdonó y nunca más quiso matar a su hermano. ¿De quién dependía eso? ¿De Jacob? No, Señor. Dependía de Dios, porque Dios tenía que preservarlo. Jacob, porque Jacob era un ascendiente del Mesías. Y como ascendiente del Mesías iba a ser guardado, a pesar de ser un pecador. Hermanos, nuestras vidas están guardadas por el Señor. Nuestro futuro está en las manos del Señor. Pero nosotros necesitamos un peniel en nuestra vida. Un momento en el cual nos presentamos delante del Señor y decimos, Señor, acá está mi vida. Este soy yo. Yo soy Jacob. O el nombre que me corresponda. Y decirle, Señor, reconozco que necesito tu bendición. Para mí y para mi descendencia. Quiero la bendición. No quiero soltarte, Señor. Quiero la bendición. Y de esa forma enfrentar a nuestros Esaú. Y termino. ¿Qué es lo que debes enfrentar próximamente? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué puede dañar a tu familia? ¿Cuán solo estás? ¿Cuán oscura es tu noche? Deja de luchar con Dios. Sométete a Él. Solicita su bendición. Emprende en fe tu camino. Vence a tus Esaúes. Sea un príncipe de Dios. Como conclusión, Dios nos habla y nos guía en el camino, así como lo guió a él, ¿no? Dios nos da promesas para que confiemos mientras caminamos. Dios viene a nuestro encuentro en medio de nuestras crisis y suele debilitarnos. Debemos someternos a su señorío. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y solicitar su bendición. Confiando en Él, debemos enfrentar a todos nuestros Esaúes. Vamos a orar en esta noche al Señor. Y vamos a hacer de este momento tal vez nuestro peniel. Para, en vez de cuestionarnos y de luchar por nuestra realidad,
Decirle, Señor, aquí estoy yo. Soy el que soy. Me hago cargo de mis errores. Te pido perdón por mis pecados. Señor, dame tu bendición. Dame tu bendición. Haz lo que yo no puedo hacer. Y frente a mi Esaú, o los Esaúes que tenga, dame el valor para avanzar hacia ellos. Señor, en esta noche te damos gracias porque el Dios de Jacob, el Dios de Israel, es también nuestro Dios. Así como tú estuviste por encima de su vida, trabajando en su corazón para hacer de él una persona diferente, también trabajas en nuestra vida para cambiarnos. Y a veces te cuesta mucho trabajo. Queremos pedirte en esta noche perdón por nuestros pecados. Y queremos tener el valor para el resto de la vida que tenemos por delante, el valor que necesitamos con tu bendición. Señor, bendícenos. Haz que nuestros corazones puedan ser cambiados en todas aquellas cosas que necesitan ser cambiados. Y haz que la imagen de Cristo pueda reflejarse en nuestras vidas. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús.